este tiempo. Como recordarán, creo que Pastor José les dijo el domingo pasado que él iba a estar de viaje esta semana, entonces él está por allá en Antigua Guatemala, donde va a estar también, ya estuvo dando clases la semana pasada y esta semana que viene va a estar enseñando y participando también de la conferencia de pastores y líderes allá de Calvary Chapel allá en Guatemala. Entonces, tengo yo la bendición y el privilegio de poder estar con ustedes enseñando la palabra del Señor, y debo decir que siempre es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Vamos a estar esta mañana, ¿verdad? Vamos a hacer un break, un descanso ahí del libro de Mateo y vamos a estar en el Evangelio de Juan. Hoy precisamente con esta oportunidad que tenemos de participar de la comunión juntos, elegimos un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 15, donde vamos a estar hablando de la relación que el Señor quiere tener con nosotros. Si ustedes saben, más adelante también lo voy a explicar porque siempre necesitamos hacerlo, pero la comunión, la Santa Cena, como la llamamos, se trata de poder recordar, celebrar y recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pero también poder anunciar su regreso, poder anunciar que Él murió, que Él resucitó, está ahora con el Padre, pero que también va a volver. En ese sacrificio Él proveyó para nosotros salvación, una relación. Y hoy vamos a estar hablando un poquito, el Señor nos va a estar hablando de la naturaleza de esa relación, de esa comunión que Él ha provisto para nosotros consigo mismo. Entonces vamos a orar, poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, venimos delante de ti rogando, Señor, para que nos llenes de tu Espíritu Santo. Necesitamos, Señor, tu ayuda para poder comprender las cosas espirituales, para poder discernirlas, y aún más, Señor, necesitamos tu ayuda para poder vivir de acuerdo a ellas. Señor, queremos ser consecuentes. Tú muchas veces hablaste sobre la hipocresía, Señor, que tenían los religiosos en tu tiempo cuando estuviste aquí en la tierra, Señor, y cómo aborrecías eso, Señor. Ayúdanos a nosotros a ser sinceros, a ser transparentes en nuestra forma de vivir, que todo lo que creemos y predicamos y todo lo que tú nos enseñas y lo que vamos a recibir hoy sea la realidad en nuestra vida, Señor. Cuando todo el mundo nos ve y cuando no hay nadie alrededor, Señor, que siempre podamos ser los mismos hijos tuyos, obedientes, que quieren glorificarte, adorarte. Señor, yo oro en esta mañana pidiendo que tú puedas hablar a nuestros corazones y sabiendo que tú quieres hablar, Señor, más bien la petición es que puedas ayudarnos, Señor, a tener unos corazones sensibles, listos para escuchar. No solamente oír y que todo se lo lleve el viento, sino poder prestar atención a lo que tú tienes, Señor. Ayúdame a mí, Señor, a poder desaparecer de la ecuación, sino que seas tú, tu voz, tu dulce voz hablándonos, Señor. Habemos algunos aquí que quizás necesitamos ser exhortados. Tú lo sabes, tal vez ni siquiera nosotros lo sabemos, pero tú sí, Señor. Tú conoces la necesidad de nuestro corazón. Sabemos que como el buen Padre que eres, quieres proveer, Señor, para esas necesidades. Y oramos pidiendo, Señor, tu provisión para hoy. Que pueda ser el día de salvación si hay alguien aquí que no te conoce. Que puedan conocerte y depositar su confianza en ti y entonces puedan ser parte de tu familia. Puedan participar, Señor, de esa comunión que has provisto para nosotros. Gracias por este tiempo. Lo ponemos una vez más en tus manos, dándote gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en este capítulo 15 del Evangelio de Juan, estamos en la última noche del Señor. Ya Él está cenando con sus discípulos, ¿verdad? La cena de la Pascua. Y para este momento donde vamos a estar, que es el versículo 12, del 12 al 17, vamos a estar hoy para que puedan mantener su dedo ahí. Vamos a estar viendo algunos pasajes, pero no pierdan esa página porque vamos a estar enfocándonos en esa sección. En este momento de esta última cena, de esta última noche del Señor con ellos, ya Judas se fue para traicionar a Jesús. Ahorita está el Señor con los 11 discípulos que quedan. Y Él sabe
que su arresto y su crucifixión es inminente, o sea que ya viene. Él sabe que es la última noche donde va a poder hablar así directamente con todos sus discípulos y está derramando su corazón a ellos. Muchas veces soy culpable de eso, leo estos pasajes olvidando que esa es literalmente la última noche que el Señor iba a pasar con ellos y Él lo sabía. Y yo me imagino, a veces cuando imagino es la imagen del Señor hablándoles, me lo imagino así como súper relajado diciéndole, ¿verdad? No, ámense los unos a los otros y es importante que sepan esto y demás. Pero con ese contexto, yo estoy seguro que fue sumamente diferente. El Señor sabía que era su último tiempo. El Señor sabía que necesitaba aprovechar ese tiempo para comunicar lo que ellos iban a necesitar para vivir cuando Él no esté. Él sabía que ellos iban a verlo morir y Él entiende lo que eso iba a causar en sus corazones. Yo no sé si ustedes se imaginan eso. Ellos ya en este momento estaban reconociendo al Señor Jesús como su Señor. Era su maestro, era su amigo, lo amaban, confiaban en Él con todos sus procesos y altibajos que habían tenido ellos. Tenían una relación cercana con el Señor y lo iban a perder. Iban a verlo morir. No solo eso, que muchos de esos, como dice el Señor, lo iban a abandonar y iban a tener que vivir con eso después. Entonces Él aquí los está preparando para ese tiempo, mientras todavía están juntos. Unos versos antes de esto, en el capítulo 15, hay una imagen bastante famosa que el Señor usa de la vid y los pámpanos. Y les está diciendo, ustedes necesitan permanecer en mí. Y no lo dice aquí, pero probablemente en la mente él estaba pensando que él ya no iba a estar físicamente, pero necesitaba animarles a ellos a permanecer en Él. Porque si no, no iban a poder dar fruto. Si permanecían en Él, iban a dar mucho fruto, abundante, pero si no, iban a ser inútiles. No iban a poder dar el fruto que el Señor espera de ellos. Y les anima recordándoles que Él los ha amado. Así como el Padre lo ha amado a Él, dice en esos últimos versículos de esta sección, Él los ha amado a ellos. Y luego procede a animarles y les da un mandamiento. Ahí en el versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que se amen, y se lo está diciendo a sus discípulos, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Hasta ese momento, quien los mantenía unidos a ellos era el Señor. El Señor los había llamado, ellos tenían ese llamado del Señor, tenían al Señor ahí con ellos y eso los mantenía unidos, pero probablemente sin el Señor ahí, alguno de ellos con la persecución, con los problemas, podía pensar, no, lo mejor es tomar la salida fácil aquí y no tener que lidiar con este grupo de personas. Como algunos de ellos, dice que ya se estaban volviendo a sus negocios en algún momento después de la muerte de Cristo. Él les había dado muchos mandamientos antes. Cuando los mandó de dos en dos, les dijo por dónde caminar, por dónde no caminar, a qué lugares ir, en qué lugares quedarse, dónde no quedarse, qué hacer si los aceptaban en una casa, qué no hacer. Pero aquí les está dejando, al menos en esta sección, un mandamiento, uno solo, y es que se amen los unos a los otros. Y aquí es donde nosotros podemos decir, qué lindo Jesús, ¿verdad? Que se amen, todo lindo. Y lo imaginamos en nuestra mente de una forma así súper romántica, pero ¿qué es realmente lo que el Señor está diciendo aquí? Cuando la Biblia habla de amor, cuando usted lee la palabra amor, ¿a qué se refiere el Señor con esa palabra amor? En nuestra época van a haber un montón de gente que va a querer decir que Jesús lo único que nos pide es que nos amemos. Usted ya lo ha escuchado, ¿verdad? Dios, todo el mensaje de Jesús es de amarnos los unos a los otros y listo. Entonces todos los otros mandamientos, todos los otros límites, todas las otras cosas, ya eso no cuenta. El Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. ¿Es eso lo que predica la Biblia? No es así. En Mateo 22 el Señor está hablando y vienen de una forma ahí quizás tramposa, poner una trampa y le dicen, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? De todos los mandamientos que el Señor nos dejó en la ley, ¿cuál es el más importante? Y Él da una respuesta que es increíble. Mateo 22 del versículo 37 al 40.
Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús viene a simplificar la ley de varios mandamientos a dos nada más. Entonces lo simplifica, lo resume en cierto modo, pero a la vez lo amplía infinitamente, porque ya no es una lista de 10 cosas que yo puedo checar aquí, ¿verdad? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no. Y ahora dice: ámense los unos a los otros. O en este caso, ame a su prójimo como a usted mismo. Con esto no quiere decir que los 10 mandamientos y los demás mandamientos morales que Dios había establecido ya no cuentan, sino todo lo contrario. Ya no se pueden encajar en una lista de pasos. Ama a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El detalle ahí es que el hacer esas dos cosas implica todo lo demás. Yo no puedo decir que amo a mi prójimo como a mí mismo si estoy incumpliendo los mandamientos que el Señor me ha dado para relacionarme con mi prójimo. Debo amar a mi prójimo. Y siempre está la pregunta: ¿qué es amar y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió esa pregunta más bien. Hoy en día se enseña un amor retorcido, relativo. Y se dice que ese amor retorcido y relativo es la clave de una comunión con Dios, de comunión con otras personas. Para vivir en sociedad usted necesita creer y vivir ese amor retorcido. Incluso para ser feliz, usted necesita vivir de esa manera. Y no solo eso, sino que cada quien puede vivir como se le antoje. Puede hacer lo que quiera. Y todo aquel que esté en contra de eso, todo aquel que no esté de acuerdo y no lo celebre y no lo apoye, está odiando y no amando. Inclusive Dios. Para la sociedad de hoy en día, para nuestra gente, la gente a nuestro alrededor, inclusive quizás en nuestra familia, si Dios no está de acuerdo con su forma de vivir, si Dios no está de acuerdo con su idea de lo que es el amor, con su idea de lo que es la moralidad y lo que es bueno y lo que es malo, entonces Dios no es digno de ser adorado. Dios no es real. Pero como vemos aquí, la palabra de Dios nos enseña completamente lo contrario. Nos define el amor de una forma, o sea, para nada abstracta. Sí, muy amplia, que se puede ver de 1000 maneras, pero la define muy bien. Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 8 lo explica de esta manera. Dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento de esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Lo que Pablo está diciendo ahí es que aquel que complete el mandamiento de amar a su prójimo, entonces jamás va a pecar de esas maneras contra él. Se va a abstener de hacer cosas que vayan a herir a su prójimo. Y es lo mismo que Jesús nos acaba de decir en cuanto a nuestro amor por Dios. Si amamos al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, entonces tampoco vamos a tener delante de nosotros dioses ajenos. No haremos imágenes de nada de lo que Él ha creado, de lo que está arriba en el cielo o en la tierra. No tomaremos el nombre de Dios en vano. Él será en todos los aspectos lo más importante en nuestra vida. Y también el amar a Dios implica que vamos a amar a nuestro prójimo. Y lo vamos a hacer también como Él nos lo ordena. Entonces, yo les animo, tengamos cuidado cuando leemos la palabra amor en la Biblia. Cuidemos qué definición le estamos dando en nuestra mente. Si estamos amoldándolo a ese amor que este mundo predica,
¿Un amor falso? ¿O es el amor verdadero del que Él está hablando aquí? Que es un amor que es definido no por nosotros, sino por su naturaleza, por quién es Él. El amor de este mundo es uno que se enfoca en servirse a sí mismo. Yo amo a esta persona siempre y cuando sea recíproco, siempre y cuando esta persona, ¿verdad? Siempre que valga la pena o que no sea muy difícil. Si la persona es muy difícil de amar, bueno, ahí ya renuncio. ¿Verdad? Eso no es amor. Eso es una relación simbiótica como tienen los animales, ¿verdad? Que se benefician unos a otros. Eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. ¿Cómo debemos amarnos? Versículo 12, dice Jesús, y agárrense porque esta parte es dura, como yo os he amado. Y eso quita cualquier definición abstracta de lo que es el amor, porque Él ya nos dio un ejemplo perfecto. Si vamos a amar, es como Él nos ha amado. Entonces Él nos dio un mandamiento en esta sección, que es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Entonces, este mandamiento está fundamentado en su amor por nosotros. Está definido en la forma en la que Él mostró su amor por nosotros. ¿Cómo lo hizo? Versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La mayor muestra de amor que se ha hecho en la historia de la humanidad, a mi criterio, es lo que el Señor hizo en la cruz por nosotros. El hecho que Él se entregó para salvarnos. Y al Señor nadie lo obligó. No fue como que siempre dicen, los romanos lo mataron. No, fueron los judíos. No. La Escritura dice que el Padre lo entregó. Pero también Jesús mismo dice que Él puso su vida aquí en el mismo Evangelio de Juan, el capítulo 10, versículo 17 y 18. Dice el Señor, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. De este mandamiento recibí de mi Padre. Él dio su vida por nosotros. Él puso voluntariamente su vida por nosotros. Y eso no solo implicó su muerte y sufrimiento físico. No solo fueron los latigazos, no solo fueron los agujeros en sus manos, no solo fue que en algún momento su corazón se detuvo. Él tomó nuestro pecado sobre Él, sobre sí mismo. Nuestra rebelión, nuestras traiciones, todo lo que hemos hecho, que nos destituía del Padre, Él lo tomó sobre Él. Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Nosotros, y no, incluyase usted mismo ahí, estábamos bajo maldición. Porque había una ley, un estándar de Dios, y nosotros la habíamos roto, completa. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice que al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y si les puedo hablar con sinceridad, hermanos, yo entiendo lo que dice aquí. Las palabras las entiendo, pero no comprendo sus implicaciones. No sé si algún día lo voy a hacer. Al que no conoció pecado, dice, lo hizo pecado. El otro pasaje que leímos dice que Él se hizo maldito por nosotros. Y no lo entiendo, pero lo que sí entiendo aquí es que el Señor, que no conoció pecado, se entregó por mí, para salvarme, para salvarlos a ustedes, porque los amó
Y ahora somos declarados justos en Él. Todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, podemos saber que somos justificados delante del Padre. Pensemos en eso por un momento. Él recibió la condenación que nosotros merecíamos. Yo no merecía, ni aún merezco el amor que Él mostró. Hoy, con todo el trabajo que Él ha hecho en mí, como los ha usado a ustedes para edificarme, la Biblia dice que Dios les ha dado dones a cada uno de ustedes para que nos edifiquemos los unos a los otros, que podamos ir creciendo a la estatura de Jesucristo. Aún hoy no lo merezco. Aún hoy, comparado con la santidad del unigénito Hijo de Dios, soy un trapo sucio. Pero la Biblia dice que aun cuando éramos sus enemigos, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él murió por nosotros. Si eso no nos lleva a tener un corazón lleno de adoración, de alabanza al Señor, ya nada lo va a poder hacer. Nada lo va a poder hacer. Necesitamos despertar a esa realidad. ¿Y sabe por qué? Porque vivimos a veces completamente desentendidos de la realidad de que el Señor nos amó tanto. Y lo sabemos aquí en la mente. Sí, el Señor es amor, el Señor nos amó. Pero muchas veces creo que no dimensionamos lo que eso significa y el contexto en el que está eso. Un contexto de tanta maldad de parte de nosotros, de tanta rebeldía, que hace que su amor y su gracia sean exaltados. Eso debería llevar a nosotros a adorarlo, a alabarlo. Y yo quisiera seguir viendo, y lo vamos a hacer, vamos a continuar hablando de su amor, pero necesito volver al punto de este versículo. ¿Cuál es el punto de ese versículo anterior? Que así como Él nos ha amado, así como Él dice que entregó su vida por sus amigos, Él nos está pidiendo que amemos a otros. El mandamiento que Él nos está dando está basado en su amor, en lo que Él hizo. En el versículo 3 Él menciona eso, el entregar su vida por sus amigos. El amor que Jesús nos está mandando a tener no es una cuestión superficial, pasajera, opcional. Si hoy me siento bien, si hoy me siento así bien espiritual, entonces sí, si no, pues no. No, es un amor sacrificial. Quizás aquí nadie va a tener el honor de morir por el bienestar de un hermano, entregar su vida para salvarla de alguien más. Pero todos tenemos día a día la oportunidad de poner a un hermano primero, a priorizar el bienestar de un hermano que el nuestro. Y eso es lo que Jesús nos está exigiendo aquí a nosotros. No solo en el punto de la muerte, de una situación de vida o muerte, sino en todas las situaciones de la vida. Nos está mandando a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Necesitamos, yo creo, analizar la forma en la que hemos estado relacionándonos con otros. Si hemos estado amando a los demás como debemos. La Biblia habla varias veces, hermanos, del peligro de enredarse en los negocios de este mundo. Y sinceramente, y no me excluyo de eso, a veces lo veo en mí, pero muchas veces nos enredamos tanto en nuestros deseos, metas, carreras, trabajos, situaciones, incluso las negativas. Y nos enfocamos en eso y nuestra vida se trata de eso. Y a Jesús, como en las granjas, lo que sobra. El Señor es digno de toda nuestra vida. Es digno de que si usted va a trabajar, que si va a hacer cualquier cosa en este mundo, lo haga para la gloria de Él.
La escritura dice que en un contexto está hablando de moralidad sexual, pero yo creo que en todo nuestro cuerpo es templo de ese Espíritu Santo. Y Pablo pregunta, ¿o ignoráis que ya vuestros cuerpos no son vuestros? Su cuerpo, su energía, su vitalidad, su salud no es suya. Entonces cada vez que usted se analice o algún hermano venga y le anime en el Señor, corrija, arrepiéntase. Cada vez que usted diga, sí, esta semana he pasado así como por default y le he dado al Señor lo que sobra, arrepiéntase, pida perdón y ruegue al Señor que le ayude, porque mucho de eso está encarnado en nuestro corazón. Y nosotros somos muy buenos para criticar a los religiosos de tal religión, de la otra religión, y sí, tienen su confianza en un Dios, ¿verdad? Por sus obras, y hacen procesiones, y hacen aquí y allá, y muchas veces vivimos una vida muy religiosa. Y creemos que por venir a la iglesia, todo bien, y hacemos un check, como todas las otras religiones. O sea, nuestra forma de vivir necesita revelarse en la forma, o sea, lo que creemos necesita revelarse en nuestra forma de vivir. De nuevo, no lo que mostramos aquí. Para mí es súper fácil venir aquí, hasta me peino. Hoy no planché la camisa, pero podría haberla planchado y todo el mundo dice, ese man es nítido en todo, ¿verdad? Y ir a mi casa y en el día a día y ser un patán con todo el mundo y no acordarme de Dios. Muy fácil aquí jugar a ser cristiano, pero el Señor nos está llamando a más que eso. Vamos a volver a ver, enfocarnos en su amor. Pero recuerde, entre más sepamos de su amor, entre más cualidades y entre más dimensionemos el tamaño de su amor, más se va a esperar de nuestro amor hacia los demás. Porque debemos amar como Él nos ha amado. Entonces, entre más grande veo su amor, entre más lo experimento, más Él va a exigir, más Él va a esperar que yo ame a otros. Juan lo dice de esta manera en una de sus cartas, primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 al 12. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Nuestro amor por los demás, y vuelvo a decirlo, no el amor abstracto, pseudo romántico que este mundo predica, el amor sacrificial que Cristo ha modelado debe ser proporcional al amor que hemos recibido de Él. Pero eso es imposible porque el amor de Dios es infinito. Bueno, pues si nos amamos unos a otros, dice Juan, que su amor se ha perfeccionado. O sea, si no lo hacemos, es porque su amor no ha hecho esa obra que Dios lo ha enviado a hacer en nuestros corazones. Que la Biblia dice que su amor ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Romanos 5:5. Ya está ahí. Pero si no estamos viviendo con los demás de la forma que el Señor nos está llamando a hacerlo, es porque ese amor quizás no hemos dejado que ese amor transforme nuestros corazones. Y vuelvo a decirlo, es común ver personas en la iglesia, ¿verdad? Como dice José, no aquí, en otras iglesias, no aquí también. A veces quizás he sido yo, quizás usted puede ir después del servicio y decirme, sí, un día usted. Pero a veces vemos personas que andan con una actitud, se manejan, se conducen, tratan a otros de una manera que parece que no conocieran el amor de Dios. Andan buscando aprovecharse de los demás. Cada persona es una oportunidad de negocio. Usted sabe,
De nuevo, no aquí, pero usted sabe que hay gente que va a la iglesia solo por eso. Porque si se reúnen en una iglesia de 100 personas, son 100 potenciales clientes. Andan pisoteando, chismeando, hiriendo a los hermanos. Y no sé si será peor o no, pero también lo hacen afuera con los no creyentes, proveyendo excusas para que la gente se aleje del Señor. Para que el nombre de Dios sea blasfemado. En todo lo que hacemos, hermanos, todo lo que hacemos necesitamos reflejar el amor de Dios. El amor de Dios es transformador. Cambia nuestra vida, debería cambiar nuestro corazón. Nadie puede decir que ha experimentado y recibido el amor de Dios en su vida si sigue siendo la misma persona que era antes. Si tiene las mismas prioridades que tenía antes. El versículo 14 dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Jesús en este pasaje les dice a sus discípulos que Él los va a llamar o considerar, ya no solamente siervos, sino amigos. Que ahora tienen una relación con un acceso mucho más profundo, más cercano con Él. Y esa es la naturaleza de esa comunión que les decía yo que el Señor ha provisto para nosotros. Ya no es una como la que tenía un siervo con su Señor, que era nada más recibe órdenes y obedece. Y no pregunte por qué, ni para qué, ni cómo, ni por qué razón. Usted nada más obedezca. El Señor dice, no vamos a tener ese tipo de relación. Sí me van a obedecer, sí deberían obedecer cuando yo digo, pero yo les voy a dar a conocer mi voluntad. Ya no solamente van a ser siervos como una herramienta. Es un honor ser una herramienta en la mano de Dios, ¿sí o no? Pero el Señor quiere que tengamos una relación mucho más profunda que eso. No solo en cuestiones de hacer o no hacer, sino que lo conozcamos a Él, que conozcamos su voluntad, su corazón, sus deseos. Está llamando la atención de ellos a la profundidad de la comunión que Él ha provisto para ellos. Ellos van a ser llamados amigos porque saben y son partícipes de su voluntad. Pero ahora lo que dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Por más que diga que el Señor es un amigo, no quiere decir que Él sea un compa. Él sigue siendo el Señor. Sigue siendo digno de obediencia. Sigue siendo digno de atención. De que cuando leemos su palabra, escuchemos con atención. Que cuando su palabra está siendo predicada, que escuchemos con atención. Y que obedezcamos al escuchar sus órdenes. La persona que tiene esta comunión con el Señor ha podido conocer su voluntad y también tiene el privilegio de ser partícipe de ella. Y Él me diría a mí: Daniver, hijo mío, amigo mío, mira, esto es lo que quiero que hagas. ¿Y qué debería hacer yo? Obedecerlo. Obedecerlo. Hacer lo que Él me manda. ¿No les parece a ustedes maravilloso que Dios nos haya dado acceso a una comunión tan profunda y maravillosa como esta? La mayoría de religiones tienen la idea de un Dios que está engrapado en el cielo, ¿verdad? Es imposible de alcanzar y hay que hacer todas estas cosas para poder complacer a ese Dios. Pero no, el Dios de la Biblia es uno que nos ha alcanzado a nosotros. Y no solo nos ha alcanzado, sino que nos ha acercado a su corazón. Tener una comunión maravillosa con Él que no merecemos. Pero como dice aquí Él, si no hacemos lo que Él nos manda, no podemos ser considerados sus amigos. ¿Por qué? Porque no podemos considerarnos amigos de Jesús y vivir en rebeldía en contra de Él. O sea, uno tiene que elegir una de las dos.
Voy a ser rebelde, voy a ignorar todo lo que Él dice, voy a tomar como si no tuviese valor nada de su consejo, o soy su amigo. Una de las dos. No puedo hacer las dos al mismo tiempo. No podemos caminar de su mano hacia un lugar donde Él no va. Él nos está llevando de la mano hacia su voluntad. Antes leímos que aquellos que se aman los unos a los otros es porque el amor de Dios se ha perfeccionado, pero también lo dice acerca de Dios. Ahí mismo Juan, en primera de Juan capítulo 2, versículos 5 al 6, dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La evidencia de permanecer en Él, la evidencia de que su amor se haya perfeccionado en nosotros, de tener una comunión con Él, que va a ser visible, va a ser que vamos a andar como Él anduvo, que vamos a hacer su voluntad, vamos a caminar en obediencia. La gente debería poder ver. O sea, y yo no sé si usted, hay gente que, tuve un amigo que se tatuó aquí en el pecho, decía, solo Dios puede juzgarme. Primero, y perdona la expresión, pero es una caballada, ¿verdad? Querer que Dios lo juzgue a uno. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice que tenemos que prestar atención a los frutos de los demás y que por eso los vamos a conocer. Entonces tampoco usted se sienta herido o se sienta, no sé, como que todo el mundo está en contra suya porque la gente está viendo frutos malos. Lo ideal sería que se acerquen a usted en amor y lo exhorten, lo animen en amor, traten de restaurarlo. Pero sí, la gente por supuesto tiene que ver los frutos que hay en su vida. Por eso también es importante que estemos en comunión, porque lo fácil que es aislarse, ¿sí o no? No hablar con nadie, que nadie, o sea, cuando nos juntamos con otros, cuando permitimos que nos conozcan, somos vulnerables. Y por eso es que hay mucha gente que no lo hace. Porque si no, entonces la gente va a poder decir, Dani, mira, esa actitud que tuviste no va, no, ese no fue el Señor en ti. Y aunque lo ponga en palabras, bueno, yo creo que eso sonó bonito, así siempre duele. Por eso no, yo prefiero aquí, saludo a la gente, hola, ¿cómo están? ¡Pum! Nos fuimos, ¿verdad? Igual es en todo lado. A menos que encuentre un grupo de gente que no se interese por mis frutos y que me celebre más bien los frutos malos que tengo, ahí sí, son mis grandes amigos. Pero hay un peligro, hermanos, que siempre, yo creo que nuestra carne se balancea entre estos dos muchas veces. Uno es creerse así, todo miserable, indigno y todo, ¿verdad? Todo es una miseria y todo está gris y horrible. Nos olvidamos del gran amor de Dios, su gracia y su misericordia. Y otra es decir, bueno, no, yo sí he caminado así como dice aquí, por eso Dios me ama. No, no es por eso que Dios me ama. Vea lo que dicen aquí en versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. O sea, no es algo que yo hice, que me hizo ser amigo de Dios. No fue que yo dije, no, sí, Jesús, está bien, venga, seamos amigos. Sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Jesús acaba de hablar de un montón de privilegios chivísimas, lindísimos. El privilegio de permanecer en Él, de tener una relación cercana con Él, de conocer su voluntad, de ser llamados amigos de Dios mismo. Y en medio de todo ese privilegio, Jesús nos dice, yo no quiero que ustedes piensen que ustedes me eligieron a mí, que ustedes se lo ganaron, que ustedes están aquí por algo que ustedes hicieron. Que mi relación, mi comunión con ustedes es porque ustedes son muy cargas, o muy santos, o muy espirituales. Yo los elegí. ¿Y sabe qué es lo increíble de esto, hermanos? Que Dios nos conoce. Ante todos los estándares humanos, nosotros no somos elegibles para un tipo de relación así con un Dios santo. Algunos pensarán que sí, pero están equivocados.
Nuestros defectos superan por mucho cualquiera de las cosas en las que engañándonos podemos pensar que somos perfectos. Todas las bondades que usted pueda anotar sobre usted son mínimas comparado a todo lo que se queda corto en cuanto a los estándares de Dios. Pero Dios no usó ese criterio, no nos midió de esa manera. El criterio que Él usó para amarnos y llamarnos a sí mismo no es nuestra perfección, nuestra madurez, nuestra espiritualidad. La razón por la que Él se despojó de su gloria, se encarnó, murió en la cruz, resucitó. Incluso la razón por la que Él nos llama a sus amigos. La oración por la que hoy podemos ir en oración a Él y Él nos escucha y dice que podemos pedir al Padre lo que necesitamos y Él lo va a proveer, recibir de Él su provisión. La razón por la que Jesús hoy está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de ustedes es únicamente su gracia, su amor y su misericordia que Él ha entregado a nosotros. No cometamos el error de dejar que nuestro corazón nos engañe y menospreciar esa comunión que el Señor quiere darnos. Una comunión cercana, del día a día, de momento a momento. Y pensar o tomarla como algo de los domingos, como algo de cuando vamos a comer y oramos, ¿verdad? Y entre más hambre tengo, entonces más corta la oración. Y así. ¿Verdad? No, la relación que Él quiere darnos es esa, de amigos, somos sus hijos. Y yo espero que todo el mundo lo viva de esa manera, pero la vida de un cristiano cambia cuando empieza a ver su comunión con Dios y su relación con Dios como la relación de un padre con su hijo. En lugar de, no sé, de una relación ahí religiosa nada más. Cuando en realidad nos refugiamos en Él y buscamos honrarle. El amor de Dios, hermanos, nos llama a vivir vidas santas. Para con Él, para santificarlo en nuestros corazones, para que Él esté en el trono de nuestro corazón, pero también que refleje su amor a los demás. Aquí ustedes tienen una familia. Yo no sé si lo sabía. Cuando usted se sienta solo, porque está pasando una situación difícil, lo que sea, recuerde que aquí está esta familia y es suya. Si usted es un hijo de Dios, esta es su familia. Y lo que debería caracterizarnos a nosotros como Calvary Cela y como la Iglesia Universal también de Cristo es el amor los unos por los otros. El amor de Cristo en nosotros. Otra cosa que quiero animarle, hermanos, la comunión que Dios ha provisto para nosotros es completa. Ya no hay nada que le falte. O sea, Él pagó todo en la cruz. Pero no podemos disfrutar de ese amor, de esa comunión, con todo el gozo y con toda la armonía que es posible, que Él ha querido proveer si vivimos en pecado. De nuevo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero el pecado hace separación y no nos permite disfrutar. No nos permite deleitarnos en Él, ir a su palabra y que realmente sea como ese panal de miel de un Señor que nos está hablando, que nos está alimentando con su mano, sino que está siempre eso ahí en la mente, en el corazón, de que hemos pecado, de que estamos en pecado. Pero el Señor quiere tener esa relación con nosotros, de amigos, esa relación cercana. Entonces yo les animo, hermanos, a no desaprovechar esa increíble bendición. Ese es el deseo del corazón del Señor, que su relación con Él sea cercana, más cercana que cualquier otra relación que usted tenga en su vida. Y Él ya ha hecho todo para que podamos acceder a ella. La palabra nos dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. También dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, ahorita vamos a compartir la comunión.
si hemos pecado, si hemos, no sé, tal vez usted se encuentra en este momento, ve hacia atrás y dice, he estado viviendo en desobediencia. O tal vez usted dice, realmente esa comunión que Jesús está hablando ahí, que Él quiere tener conmigo, yo no la he tenido. He estado viviendo de una manera religiosa. ¿Qué es lo que usted necesita hacer? Ir y ofrendar, o ir y hacer una penitencia. No, arrepentirse. Ese es el llamado del Evangelio. Muchas veces en el libro de Hechos, cuando predicaban, les preguntaban, ¿qué haremos, hermanos? Arrepiéntanse. Arrepentirse y creer en el Señor, poner nuestra confianza en Él. Él es suficiente. Su sacrificio es suficiente. Si dice el autor de Hebreos que si la sangre y las cenizas esparcidas de las becerras, ¿verdad?, podía santificar la carne, ¿cuánto más la sangre de Jesús puede santificarnos a nosotros? Su sangre es la que nos ha santificado, la que nos ha limpiado, nos ha hecho aceptos delante de Él. Entonces, ahorita vamos a compartir la comunión. Antes de eso, yo quisiera recordar, como siempre lo hace nuestro pastor, que esto es para los hijos de Dios, para aquellos que han puesto su confianza en Cristo Jesús. Si usted nos visita hoy, viene no sé, de otra iglesia, puede participar de ella si usted ha creído y puesto su confianza en Cristo Jesús. Si no lo ha hecho, yo recomiendo que no lo haga hasta que se ponga a cuentas con Él. Porque, ¿qué dije al inicio que era esto? Esto es un recordatorio, es una declaración de que Cristo murió por los pecados de la humanidad y que resucitó y está a la diestra del Padre y que va a volver. El participar de esto es declarar eso. Pero si yo estoy en rebeldía en contra de Dios y no someto mi vida a Él, estoy simplemente declarando que ya lo escuché, que sí me lo dijeron, hasta con una imagen, una copa y un pan, me lo ilustraron y aún así decido rechazarlo. Pero lo bonito, ¿sabe qué es? Que usted hoy puede ponerse a cuentas con Dios. Hoy usted puede entregarle su vida a Cristo. Entonces, vamos a orar y vamos a pedirle todos al Señor que nos hable, que hable a nuestro corazón. ¿Verdad? Que si hay algo ahí que necesitamos confesar, que Él traiga claridad a nuestra mente. Y si ya hay algo ahí que usted sabe que debe confesar, use este tiempo para confesarlo delante de Él. La palabra confesar es estar de acuerdo con Dios. Decir, sí, Señor, esto que hice está mal. Me arrepiento de eso. Dice que Él nos perdona. Y mientras todos oramos, les voy a pedir que bajen sus cabezas para orar. Voy a pedir también, mientras todo el mundo tiene su rostro hacia abajo, si hay alguien aquí que no haya entregado su vida al Señor, que hasta el momento ha vivido de una forma que no refleja eso. Si usted no tiene esa convicción y esa certeza de que tiene salvación en Jesús, le voy a pedir que ahí donde está levante su mano, simplemente para poder orar por y con usted y guiarle en una oración. Mientras los demás estamos orando al Señor. Si hay alguien que quiera entregar su vida al Señor hoy, es el momento de hacerlo. Bueno, siendo que todos somos hermanos, entonces, siendo que todos somos hijos de Dios. Oramos, Padre, entonces que nos muestre, Señor, si hay algo que necesitamos confesar delante de ti, Señor, y que tal vez no hemos estado conscientes. Perdónanos, Señor, si hemos estado poniéndote a ti, Señor, de lado en alguna situación, alguna cosa. Hemos estado poniendo otra cosa, Señor, como prioridad en nuestras vidas. Perdónanos, Padre.
Y te damos gracias desde ya por ese perdón. Porque confiamos que tu palabra es verdad. Y que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo. Lo sabemos, eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra, por este momento tan especial, Señor, para poder compartir la comunión juntos. En nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Voy a invitar a los ancianos que puedan pasar, por favor.